El 15 de marzo de 1981, Elena Morales, una brillante estudiante de Derecho de 20 años, se desvaneció sin dejar rastro en las calles empedradas de Salamanca. Durante 30 largos años, su caso se convirtió en una herida abierta, un misterio que alimentó el miedo y el silencio de toda una ciudad. La policía lo archivó, la prensa lo olvidó, y la esperanza de su familia se fue consumiendo lentamente, como una vela en la oscuridad. Se asumió que fue una fuga, un crimen pasional sin resolver, o una víctima más de la agitada transición española. Nadie imaginó la verdad. Hasta que una agenda de cuero, oculta en un doble fondo durante 3 décadas, lo cambió todo, revelando una conspiración que implicaba a una de las figuras más respetadas de la ciudad. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta tanto tiempo tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple agenda encontrada en un despacho olvidado reveló una conspiración orquestada desde las más altas esferas de la universidad. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque esta historia demuestra que el tiempo no siempre entierra los secretos, a veces, solo espera el momento adecuado para desvelarlos. La historia de Elena Morales es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, puede encontrar su camino en los lugares más insospechados. Y lo que vas a escuchar a continuación es la prueba de que ninguna víctima debe ser olvidada, por mucho que algunos se esfuercen en borrar su memoria. El conflicto central se manifestó desde las primeras horas con una claridad brutal: la ausencia total de pistas. Elena había salido de la biblioteca universitaria. Se despidió de una compañera en la Plaza Mayor y caminó hacia su residencia de estudiantes, un trayecto de apenas 10 minutos. Pero nunca llegó. No hubo testigos, ni gritos, ni signos de forcejeo en la ruta que debería haber seguido. Su desaparición fue un acto limpio, silencioso y aterradoramente profesional. La policía peinó la zona, interrogó a decenas de personas, pero cada puerta que abrían conducía a un callejón sin salida. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Esta falta de evidencia sembró el pánico entre los estudiantes y paralizó a una policía que, en 1981, carecía de los medios y quizás, de la voluntad para resolver un caso tan complejo y delicado. Para sus padres, Manuel y Carmen, agricultores de un pequeño pueblo cercano, la noticia fue el inicio de una pesadilla sin fin. La agonía de la incertidumbre se instaló en su hogar, envenenando cada rincón de sus vidas. Pasaron las primeras semanas pegados a un teléfono que solo sonaba para traer falsas esperanzas o el silencio compasivo de amigos que ya no sabían qué decir. Cada coche que se acercaba a su casa era por un instante, la policía con noticias, cada rostro desconocido en la calle, una posible pista. La ausencia de Elena no era como una muerte, era peor. Era un vacío perpetuo. Una pregunta sin respuesta que les robaba el sueño y les consumía el alma. Vendieron parte de sus tierras para financiar búsquedas privadas, empapelaron la ciudad con el rostro sonriente de su hija, y se enfrentaron a la burocracia y la apatía de un sistema que parecía querer olvidar el caso cuanto antes. La investigación oficial, dirigida por el inspector jefe Vargas, un hombre de la vieja guardia franquista, estuvo marcada por los prejuicios desde el primer día. Vargas veía a Elena no como una víctima, sino como una roja, una activista problemática que seguramente se había metido en líos. Su desdén por el idealismo de la joven era palpable en cada interrogatorio. En lugar de explorar otras vías, centró toda su atención en el novio de Elena, Javier, y en su círculo de amigos activistas. Los sometió a interrogatorios humillantes, registró sus casas, y arruinó sus reputaciones, convirtiéndolos en los principales sospechosos a ojos de la opinión pública. Esta fijación no solo fue una injusticia cruel para ellos, sino que también desvió la investigación de la verdadera amenaza, permitiendo que el culpable se mantuviera cómodamente en las sombras, protegido por su estatus y su poder. Mientras tanto, la Universidad de Salamanca, un faro de conocimiento y prestigio, se convirtió en un laberinto de secretos y silencios cómplices. El miedo se apoderó del campus, los debates políticos clandestinos cesaron, y los estudiantes empezaron a caminar con la cabeza gacha. La institución, temerosa de un escándalo que manchara su nombre, colaboró lo mínimo con la policía y promovió una cultura de olvido. En este ambiente opresivo, una figura se movía con una autoridad intocable: el catedrático Álvaro de la Fuente,
un hombre conocido por sus ideas reaccionarias y sus públicos enfrentamientos con Elena en clase. Era un hombre poderoso, temido y respetado a partes iguales. Su nombre flotaba en el aire, se susurraba en los pasillos, pero nadie se atrevió a mencionarlo en voz alta ante la policía. Era una línea que nadie estaba dispuesto a cruzar. Los años pasaron, y el caso de Elena Morales se enfrió hasta convertirse en un fantasma que solo atormentaba a su familia. La década de los 80 dio paso a los 90, y España se modernizó, dejando atrás las sombras de la transición. Pero para Manuel y Carmen, el tiempo se había detenido en marzo de 1981. Mantenían la habitación de Elena intacta, sus libros en la estantería, su ropa en el armario, su cama hecha, como si fuera a regresar en cualquier momento. Cada aniversario de su desaparición, organizaban una pequeña vigilia en la Plaza Mayor. Al principio, acudían cientos de personas. Con el tiempo, solo quedaban ellos dos, y un puñado de amigos leales, sosteniendo velas contra un viento de indiferencia, que amenazaba con apagar la última llama de la memoria de su hija. Su lucha se volvió solitaria. Una promesa silenciosa, hecha a una ausencia. A lo largo de las décadas, la familia tuvo que soportar la crueldad de las pistas falsas, que reavivaban su esperanza solo para aplastarla de nuevo. Recibieron llamadas anónimas de personas que aseguraban haberla visto en Francia, en Argentina, unida a una comuna. Contrataron a videntes que les daban descripciones detalladas de lugares que no existían. Cada pista era un nuevo viaje al infierno. Se gastaron sus ahorros en detectives privados que solo les ofrecían teorías vagas y ninguna prueba concreta. La policía por su parte investigaba estas pistas con una desgana evidente, a menudo tardando semanas en verificar informaciones que podrían haber sido cruciales. Esta negligencia constante reforzó en la familia la dolorosa sensación de que estaban solos. De que para el mundo Elena ya era solo un expediente archivado, un problema del pasado que nadie quería desenterrar. El estigma del caso sin resolver también envenenó su vida social en el pueblo. La incertidumbre dio paso a rumores maliciosos. Algunos vecinos susurraban que Elena se había escapado con un amante, abandonando a su familia. Otros, más crueles, insinuaban que estaba involucrada en actividades terroristas, y que su desaparición era en realidad una huida. Manuel y Carmen tuvieron que enfrentarse, no solo al dolor de la pérdida, sino también a las miradas de reojo, a los silencios incómodos cuando entraban en una tienda. La comunidad, incapaz de lidiar con la complejidad del misterio, prefirió aferrarse a explicaciones simples y culpabilizadoras. Se convirtieron en los padres de la desaparecida, una etiqueta que los aisló y los sumió en una soledad aún más profunda, recordándoles constantemente que su tragedia era también una fuente de morbo y especulación para los demás. Para el año 2000, el caso de Elena Morales era oficialmente historia. Una nueva generación de policías y jueces ocupaba los despachos, y el expediente de Elena estaba enterrado bajo miles de casos más recientes. Su historia se había transformado en una leyenda urbana en la Universidad de Salamanca, un cuento con moraleja para asustar a los novatos sobre los peligros del activismo político. Para el sistema judicial, era un fracaso admitido pero olvidado. Sin embargo, para sus padres, la búsqueda nunca terminó. Cada día, Manuel repasaba mentalmente los pocos detalles que tenían, buscando una conexión que se les hubiera escapado. Carmen seguía lavando y doblando la ropa de su hija, un ritual de amor y esperanza contra toda lógica. Su lucha silenciosa era el único hilo que mantenía viva la memoria de Elena, un acto de resistencia contra el olvido. La llegada del año 2011 marcó el 30º aniversario de la desaparición de Elena. El mundo había cambiado de formas inimaginables. España era una democracia consolidada. Internet había conectado el planeta, y la Universidad de Salamanca era un centro moderno y global. Pero en la pequeña casa de Manuel y Carmen, el calendario seguía anclado en 1981. Ya ancianos con la salud debilitada por 3 décadas de dolor silencioso, su rutina seguía girando en torno a la ausencia de su hija. La vigilia anual en la Plaza Mayor se había convertido en un acto íntimo, casi invisible para una ciudad que había seguido adelante. Sin embargo, su persistencia, su negativa a olvidar, estaba a punto de encontrar un eco inesperado en una joven periodista que ni siquiera había nacido cuando Elena desapareció, una mujer que decidiría que 30 años de silencio eran demasiados. Lucía,
Una periodista de 28 años que trabajaba para un modesto periódico digital local, fue la encargada de escribir un artículo conmemorativo sobre el caso. No buscaba un gran reportaje de investigación. Su editor solo quería una pieza nostálgica sobre el misterio sin resolver de Salamanca. Pero para Lucía, la historia de Elena Morales era algo más. Era la historia de una generación, de un sueño truncado, y de una injusticia que el tiempo había solidificado. Sintió una conexión inmediata con aquella joven estudiante idealista cuya foto en blanco y negro la miraba desde los archivos. Decidió que su artículo no sería un simple recordatorio, sino un intento honesto de dar voz a quien se la habían arrebatado, de entender no solo cómo desapareció, sino por qué su memoria había sido tan convenientemente enterrada por las instituciones. Su investigación comenzó en el archivo municipal, un lugar frío y polvoriento donde el pasado se acumulaba en carpetas amarillentas. Mientras revisaba los microfilms de los periódicos de 1981, Lucía sintió el peso de la historia. Las noticias sobre la desaparición de Elena estaban rodeadas de la tensión política de la época. El fallido golpe de Estado, la incertidumbre, el miedo. Los informes policiales eran escuetos, llenos de jerga burocrática, y con un evidente sesgo hacia la culpabilidad del círculo cercano de Elena. No había profundidad, no había empatía, eran documentos de un sistema que parecía más interesado en cerrar el caso que en resolverlo. Lucía se dio cuenta de que la verdad no estaba en los papeles oficiales, estaba en los silencios, en las historias que nunca se contaron, y en las personas que habían sido obligadas a callar. Decidió entonces buscar a los testigos vivos, a los que formaron parte del mundo de Elena. Contactó con antiguos compañeros de clase, muchos de los cuales eran ahora profesionales respetados, abogados, jueces, profesores. La respuesta fue, en su mayoría decepcionante. Algunos no recordaban los detalles, otros se mostraban incómodos, evasivos. Fue hace mucho tiempo, decían. Era una época muy confusa. Lucía percibió que no era solo el olvido, era un miedo residual, una renuencia a remover un pasado que, para ellos, estaba felizmente sepultado. El muro de silencio que se erigió en 1981 seguía en pie, más erosionado por el tiempo pero igualmente sólido. La comunidad universitaria, que tanto había temido por su reputación, había logrado su objetivo. El caso de Elena Morales se había convertido en un tabú. Sin embargo, tras varias negativas, un antiguo compañero de activismo de Elena, ahora un respetado catedrático de historia contemporánea, accedió a hablar con ella, pero con una condición, que su nombre no apareciera jamás. Se reunieron en una cafetería discreta, lejos del campus. El hombre, con la mirada todavía cargada de una tristeza antigua, no le ofreció pistas nuevas sobre la noche de la desaparición, pero sí le pintó un retrato aterrador del ambiente de la época. Describió al catedrático Álvaro de la Fuente no solo como un opositor ideológico, sino como un hombre con un poder casi feudal dentro de la universidad, alguien capaz de destruir carreras con un simple comentario. Elena lo desafió públicamente, le confesó. Y en esa España, desafiar a gente como él no era un acto de valentía, era una sentencia. Con esta perspectiva, Lucía intentó obtener una declaración oficial de la universidad. La respuesta fue predeciblemente corporativa. Un portavoz le envió un correo electrónico con una declaración pulcra y vacía, lamentando la trágica pérdida, y asegurando que la institución siempre había colaborado con las autoridades. No le permitieron acceder a los archivos internos de la época, ni hablar con el personal que aún trabajaba allí desde entonces. La universidad, como entidad, seguía protegiendo su imagen por encima de la verdad. Esta resistencia, lejos de desanimar a Lucía, la convenció de que estaba en el camino correcto. Si la institución tenía tanto interés en mantener la puerta cerrada, era porque detrás de ella, había algo que no querían que se viera. Frustrada por los callejones sin salida, Lucía cambió de estrategia. Decidió que no buscaría a quienes estaban en el centro del poder, sino a quienes habían sido invisibles para él, los conserjes, el personal de limpieza, los bibliotecarios. Aquellos que veían y oían todo desde los márgenes. Consiguió una lista de empleados de la Facultad de Derecho de 1981. Muchos nombres estaban marcados con una cruz, indicando que habían fallecido. Otros se habían mudado sin dejar rastro. Era una búsqueda contra el tiempo,
una carrera para encontrar una memoria viva antes de que se extinguiera para siempre. Se aferró a esa idea con una tenacidad que sorprendía a sus propios compañeros de redacción, que no entendían su obsesión con un caso tan antiguo y aparentemente sin solución posible. Finalmente encontró un nombre: Santiago, un antiguo conserje. El registro indicaba que se había jubilado a finales de los 90, y ahora vivía en una residencia de ancianos a las afueras de la ciudad. Lucía sintió un pálpito, una de esas intuiciones que guían a los periodistas hacia las historias que necesitan ser contadas. Concertó una visita. La residencia era un lugar tranquilo, con olor a desinfectante y a vidas que se apagaban lentamente. Encontró a Santiago sentado en un jardín, un hombre de 80 y tantos años, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el horizonte. Al principio, su mente parecía confusa, mezclando recuerdos y épocas. Lucía temió haber llegado demasiado tarde, que la última llave para abrir el misterio se hubiera perdido en la niebla de la vejez. Con paciencia Lucía empezó a hablarle, no como una periodista buscando un titular, sino como alguien que genuinamente quería entender. Le habló de Elena, le mostró su fotografía. Al ver el rostro sonriente de la joven, algo en los ojos de Santiago cambió. La confusión dio paso a una chispa de lucidez, y luego, a una profunda tristeza. Negó con la cabeza, murmurando que no recordaba nada específico. Pero su lenguaje corporal lo traicionaba, sus manos se aferraban a los brazos de la silla, y su respiración se volvió agitada. Lucía no presionó. Simplemente esperó, creando un espacio de confianza en el que el anciano pudiera finalmente liberar el peso que había cargado durante 30 años de silencio forzado. Y entonces, la confesión llegó. Con la voz rota casi en un susurro, Santiago le contó a Lucía algo que nunca le había dicho a nadie. La noche en que Elena desapareció, el catedrático Álvaro de la Fuente, un hombre al que todos temían, le dio una orden extraña. Le pidió que fuera a un antiguo despacho en el ala menos transitada de la facultad, y moviera una pesada estantería de roble macizo para tapar una sección de la pared. No hagas preguntas, Santiago, solo hazlo, le dijo el catedrático con una frialdad que le heló la sangre. Él obedeció como siempre. Era un simple conserje, no estaba en posición de cuestionar a un hombre tan poderoso. Pero esa noche, el miedo y la extrañeza de la orden se quedaron grabados en su memoria. Un recuerdo incómodo que había decidido enterrar. El 15 de marzo de 1981, Elena Morales, una brillante estudiante de Derecho de 20 años, se desvaneció sin dejar rastro en las calles empedradas de Salamanca. Durante 30 largos años, su caso se convirtió en una herida abierta, un misterio que alimentó el miedo y el silencio de toda una ciudad. La policía lo archivó, la prensa lo olvidó, y la esperanza de su familia se fue consumiendo lentamente, como una vela en la oscuridad. Se asumió que fue una fuga, un crimen pasional sin resolver, o una víctima más de la agitada transición española. Nadie imaginó la verdad, hasta que una agenda de cuero, oculta en un doble fondo durante 3 décadas, lo cambió todo, revelando una conspiración que implicaba a una de las figuras más respetadas de la ciudad. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple agenda encontrada en un despacho olvidado, reveló una conspiración orquestada desde las más altas esferas de la universidad. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó. Porque esta historia demuestra que el tiempo no siempre entierra los secretos, a veces, solo espera el momento adecuado para desvelarlos. La historia de Elena Morales es un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, puede encontrar su camino en los lugares más insospechados, y lo que vas a escuchar a continuación es la prueba de que ninguna víctima debe ser olvidada, por mucho que algunos se esfuercen en borrar su memoria. El conflicto central se manifestó desde las primeras horas con una claridad brutal, la ausencia total de pistas. Elena había salido de la biblioteca universitaria, se despidió de una compañera en la Plaza Mayor, y caminó hacia su residencia de estudiantes, un trayecto de apenas 10 minutos. Pero nunca llegó, no hubo testigos, ni gritos, ni signos de forcejeo en la ruta que debería haber seguido. Su desaparición fue un acto limpio, silencioso y aterradoramente profesional. La policía peinó la zona, interrogó a decenas de personas, pero cada puerta que abrían conducía a un callejón sin salida.
Era como si la tierra se la hubiera tragado. Esta falta de evidencia sembró el pánico entre los estudiantes y paralizó a una policía que, en 1981, carecía de los medios y, quizás, de la voluntad para resolver un caso tan complejo y delicado. Para sus padres, Manuel y Carmen, agricultores de un pequeño pueblo cercano, la noticia fue el inicio de una pesadilla sin fin. La agonía de la incertidumbre se instaló en su hogar, envenenando cada rincón de sus vidas. Pasaron las primeras semanas pegados a un teléfono que solo sonaba para traer falsas esperanzas o el silencio compasivo de amigos que ya no sabían qué decir. Cada coche que se acercaba a su casa era por un instante la policía con noticias, cada rostro desconocido en la calle, una posible pista. La ausencia de Elena no era como una muerte, era peor. Era un vacío perpetuo, una pregunta sin respuesta que les robaba el sueño y les consumía el alma. Vendieron parte de sus tierras para financiar búsquedas privadas, empapelaron la ciudad con el rostro sonriente de su hija, y se enfrentaron a la burocracia y la apatía de un sistema que parecía querer olvidar el caso cuanto antes. La investigación oficial dirigida por el inspector jefe Vargas, un hombre de la vieja guardia franquista, estuvo marcada por los prejuicios desde el primer día. Vargas veía a Elena no como una víctima, sino como una roja, una activista problemática que seguramente se había metido en líos. Su desdén por el idealismo de la joven era palpable en cada interrogatorio. En lugar de explorar otras vías, centró toda su atención en el novio de Elena, Javier, y en su círculo de amigos activistas. Los sometió a interrogatorios humillantes, registró sus casas y arruinó sus reputaciones, convirtiéndolos en los principales sospechosos a ojos de la opinión pública. Esta fijación no solo fue una injusticia cruel para ellos, sino que también desvió la investigación de la verdadera amenaza, permitiendo que el culpable se mantuviera cómodamente en las sombras, protegido por su estatus y su poder. Mientras tanto, la Universidad de Salamanca, un faro de conocimiento y prestigio, se convirtió en un laberinto de secretos y silencios cómplices. El miedo se apoderó del campus, los debates políticos clandestinos cesaron, y los estudiantes empezaron a caminar con la cabeza gacha. La institución, temerosa de un escándalo que manchara su nombre, colaboró lo mínimo con la policía y promovió una cultura de olvido. En este ambiente opresivo, una figura se movía con una autoridad intocable, el catedrático Álvaro de la Fuente, un hombre conocido por sus ideas reaccionarias y sus públicos enfrentamientos con Elena en clase. Era un hombre poderoso, temido y respetado a partes iguales. Su nombre flotaba en el aire, se susurraba en los pasillos, pero nadie se atrevió a mencionarlo en voz alta ante la policía. Era una línea que nadie estaba dispuesto a cruzar. La confesión de Santiago dejó a Lucía paralizada, no por la sorpresa, sino por el peso abrumador de la verdad. Aquello no era una simple anécdota de un anciano, era la pieza que faltaba, la llave que podía abrir una puerta cerrada durante 3 décadas. Sintió el peso de 30 años de silencio sobre sus hombros, la responsabilidad de no fallarle a Elena, a sus padres, y al propio Santiago, que había arriesgado su paz al final de su vida para liberar su conciencia. Sabía que no podía ir a la policía con el testimonio de un hombre cuya memoria podía ser fácilmente cuestionada. Tenía que encontrar pruebas físicas, algo irrefutable. Tenía que entrar en ese despacho. La revelación del conserje no era el final de su investigación, sino el verdadero comienzo de una peligrosa carrera contra el olvido, y contra aquellos que todavía tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. Con la revelación ardiendo en su mente, Lucía se enfrentó a un nuevo adversario, la burocracia universitaria. No podía simplemente presentarse y exigir acceso a un viejo almacén basándose en el testimonio de un antiguo conserje. La institución, tan protectora de su imagen en 1981, lo era aún más en 2011. Sus solicitudes oficiales para consultar los planos del edificio o acceder a las salas en desuso fueron recibidas con sonrisas condescendientes y negativas amables, envueltas en excusas sobre protocolos de seguridad y conservación del patrimonio. Cada puerta cerrada reforzaba su convicción de que la universidad seguía ocultando algo. Se dio cuenta de que el sistema que había permitido que el crimen quedara impune seguía intacto, operando bajo una capa de modernidad pero con los mismos instintos de autoprotección. Tendría que encontrar una forma de sortearlo, de actuar por los márgenes, igual que lo hacían los secretos.
La frustración la llevó a investigar los planes de desarrollo de la universidad, buscando una grieta en la muralla administrativa, y la encontró. En un boletín interno online, descubrió que el ala oeste de la Facultad de Derecho, precisamente donde Santiago había descrito que estaba el despacho, estaba programada para una remodelación integral en las próximas semanas. Los obreros empezarían a demoler tabiques y a vaciar las salas de inmediato. Era una carrera contra el tiempo. Usando su credencial de prensa, solicitó permiso para hacer un reportaje fotográfico sobre la arquitectura histórica del ala antes de que fuera alterada para siempre. Era una excusa perfecta, una que apelaba a la vanidad de la institución. Sorprendentemente, y tras cierta insistencia, un decano de Relaciones Públicas, ajeno al pasado oscuro de aquel lugar, le concedió un acceso limitado de unas pocas horas. La suerte por primera vez estaba de su lado. El despacho era una cápsula del tiempo, el aire era denso, cargado con el olor a papel viejo, polvo y humedad. Muebles de los años 70 cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas esperando en silencio. Guiada por la memoria de Santiago, Lucía localizó la pesada estantería de roble en una esquina. Estaba exactamente donde el conserje había dicho. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de excitación y miedo. ¿Y si no había nada? ¿Y si todo era el recuerdo confuso de un anciano? Con un esfuerzo que la dejó sin aliento, utilizando toda su fuerza, logró desplazar el pesado mueble, centímetro a centímetro. El ruido del arrastre sobre el suelo de madera resonó en el silencio del edificio como un trueno, y por un momento temió que alguien la hubiera oído. Al principio, la pared detrás de la estantería parecía sólida, uniforme. Una ola de decepción la invadió. Quizás se había equivocado, quizás había construido un castillo de esperanza sobre una base falsa. Pero no se rindió. Recordó el detalle de Santiago, tapar una sección de la pared, se acercó y pasó la mano por la superficie polvorienta. Entonces lo notó. Una sutil irregularidad, un contorno casi imperceptible que no encajaba con el resto del yeso. Siguió la línea con los dedos hasta encontrar un punto donde la pared parecía ceder ligeramente. Empujó con más fuerza. Al presionar, un pequeño panel de madera, perfectamente camuflado con yeso y pintura envejecida, cedió con un chasquido sordo que hizo eco en la sala y en lo más profundo de su alma. El escondite era real. Dentro del hueco, envuelta en lo que parecía un pañuelo de seda amarillento por el tiempo, había una pequeña agenda de cuero marrón. Estaba increíblemente bien conservada, protegida de la humedad y del paso de los años. Lucía la tomó con manos temblorosas. Era ligera, pero sentía como si pesara una tonelada, cargada con el peso de la verdad y el dolor. Al abrirla, el olor a cuero y a papel antiguo llenó el pequeño espacio. La primera página tenía un nombre escrito con una caligrafía elegante y segura: Elena Morales. No había duda. Tenía en sus manos la voz de Elena, un mensaje enviado a través de 30 años de silencio forzado, esperando a que alguien finalmente estuviera dispuesto a escuchar. Era el eslabón perdido, la prueba que todos habían dicho que no existía. Sentada en el suelo polvoriento de aquel despacho olvidado, con la única luz de la ventana iluminando las páginas, Lucía comenzó a leer. Lo que empezó como el diario de una estudiante brillante y apasionada, anotaciones sobre clases, citas con amigos, reflexiones políticas, se transformó gradualmente en una crónica de miedo y angustia. Las iniciales A de la F aparecían una y otra vez, asociadas a encuentros no deseados, a comentarios amenazantes, a una presión psicológica que se volvía cada vez más asfixiante. Elena describía cómo el catedrático la acosaba, cómo intentaba aislarla de sus amigos, y cómo la amenazaba con destruir su futuro académico si no cedía a sus exigencias. No era solo una pista, era el testamento de una víctima, el detallado y escalofriante relato de cómo un hombre poderoso había decidido destruir a una joven que se atrevió a decirle que no. Las páginas siguientes eran un descenso a los infiernos. Lo que había comenzado como una simple antipatía ideológica se había convertido en una obsesión enfermiza por parte del catedrático. Elena describía con una claridad aterradora la presión psicológica a la que era sometida. Encuentros casuales en pasillos vacíos, comentarios despectivos sobre su origen humilde, amenazas veladas sobre su expediente académico. De la Fuente no solo la acosaba, sino que sistemáticamente intentaba aislarla.
sembrando cizaña entre ella y sus compañeros, presentándola como una radical peligrosa. La caligrafía de Elena, antes firme y clara, se volvía en las últimas semanas más apresurada, casi ilegible, como si escribiera con el miedo pisándole los talones, documentando cada agresión como un desesperado intento de dejar constancia de la verdad, por si algo le sucedía. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del despacho. Estaba leyendo el testimonio de una tortura psicológica, una crónica detallada que la policía de 1981, con su mentalidad patriarcal y sus prejuicios, jamás se habría molestado en considerar. No era solo un diario, era un grito de auxilio congelado en el tiempo. Sintió una mezcla de rabia y una profunda tristeza por Elena, imaginando su soledad, su impotencia frente a un hombre que ostentaba todo el poder. La agenda quemaba en sus manos, ya no como un objeto periodístico, sino como una reliquia sagrada, un testamento silencioso que le confería una responsabilidad inmensa, la de ser la voz que a Elena le habían arrebatado de la forma más brutal. Fue en una de las últimas páginas, con fecha del 15 de marzo de 1981, el mismo día de su desaparición, donde encontró la frase que lo cambió todo. Era una anotación corta, casi telegráfica, escrita con una tinta visiblemente temblorosa. Me cita en la finca del Tormes, dice que es la última lección. Debajo en una línea separada, Elena había añadido, tengo miedo pero no puedo mostrarlo. Si no voy, cumplirá su amenaza sobre mi matrícula. La última lección. La frase resonó en la mente de Lucía con una connotación siniestra y definitiva. No era una simple cita académica, era una trampa. Elena había acudido a un encuentro del que sabía, o al menos intuía, que podría no regresar, y lo había dejado escrito, como una última botella lanzada al mar de la indiferencia. Con el corazón martilleándole en el pecho, Lucía supo que tenía en sus manos algo más que una historia. Tenía la clave de un asesinato. Con un cuidado extremo, utilizó su teléfono móvil para fotografiar cada una de las páginas de la agenda, asegurándose de que la calidad fuera perfecta. No podía arriesgarse a llevarse el original y que la descubrieran. El diario era la única prueba material que conectaba a Elena con el catedrático en sus últimas horas, la única pieza que podía demoler la narrativa oficial de la fuga o el crimen pasional. Su instinto periodístico le gritaba que publicara la historia de inmediato, pero una voz más profunda, la de la prudencia, le advirtió que un solo paso en falso podría destruir la única oportunidad de hacer justicia después de 30 años de impunidad. De vuelta en su pequeño apartamento, con la adrenalina todavía recorriendo su cuerpo, Lucía comenzó una búsqueda frenética en archivos digitales y registros públicos. Finca del Tormes. El nombre no le sonaba de nada, y no aparecía en ninguna de las crónicas de la época. Rastreó propiedades. Consultó archivos catastrales de los años 70 y 80, una tarea tediosa y frustrante. Durante horas, no encontró nada. Pero cuando estaba a punto de rendirse, dio con un antiguo documento del registro de la propiedad, digitalizado de forma precaria. Allí estaba en blanco y negro, una parcela rústica a las afueras de Salamanca, junto al río Tormes, registrada a nombre de Álvaro de la Fuente desde 1978. Una propiedad que nunca figuró en el sumario original del caso. La policía nunca había sabido de su existencia. La confirmación fue como un golpe en el estómago. La historia de la agenda no era una fantasía ni el delirio de una joven asustada. Era real. El catedrático tenía un lugar, un escenario privado y aislado, perfecto para llevar a cabo cualquier acto sin testigos. La finca del Tormes dejó de ser una simple anotación en un diario para convertirse en el epicentro del misterio, el posible escenario de un crimen. Lucía sintió un pavor retrospectivo al imaginar a Elena, con solo 20 años, caminando hacia ese lugar, creyendo que se jugaba su futuro académico cuando, en realidad, se estaba jugando la vida. La expresión «la última lección» adquirió de repente un significado literal, brutal y absolutamente aterrador. Lucía se encontró en una encrucijada. Tenía una prueba potentísima, pero también una verdad peligrosa. ¿A quién acudir? ¿A la policía, la misma institución que había fracasado estrepitosamente 3 décadas atrás? ¿Confiaría un comisario actual en una periodista, con una historia basada en un diario encontrado de forma extraoficial y en el testimonio de un anciano?
Álvaro de la Fuente, aunque jubilado, seguía siendo una figura influyente en la ciudad, con contactos en las más altas esferas. Publicar la historia sin más pruebas podría alertarlo, darle tiempo para destruir cualquier evidencia que aún pudiera existir en esa finca. Se dio cuenta de que estaba sola en esto, al menos por ahora. Cargaba con un secreto tóxico que podía hacer justicia o explotarle en las manos. Su siguiente movimiento tenía que ser calculado con la precisión de un cirujano. La presión la consumía. Cada minuto que pasaba sentía que la oportunidad de hacer justicia se le escapaba de las manos. Decidió que antes de dar cualquier paso oficial necesitaba algo más. Necesitaba ver esa finca con sus propios ojos. Localizó la propiedad en un viejo mapa topográfico, y, una mañana gris y fría de fin de semana, condujo por una carretera secundaria que serpenteaba junto al río. La finca estaba abandonada, la valla oxidada y vencida en varios puntos. Una vieja casa de campo, con las ventanas tapiadas y el tejado hundido, se erigía en el centro como un esqueleto olvidado. El lugar emanaba una atmósfera de abandono y tristeza. Mientras caminaba por el perímetro, con el corazón encogido, supo que si la verdad sobre el destino de Elena estaba en algún lugar, estaba allí, enterrada bajo 30 años de maleza y silencio. Con el material gráfico que había recopilado y el testimonio de Santiago transcrito, Lucía concertó una reunión con su editor, un veterano periodista llamado a punto de jubilarse. Esperaba escepticismo, pero en su lugar encontró una atención grave y concentrada. Mientras ella exponía los hechos, mostrando las fotos de la agenda y los documentos de la finca, el rostro de su editor se fue ensombreciendo. Él recordaba el caso. Recordaba el miedo en la ciudad, la arrogancia del catedrático y la sensación general de que algo no encajaba. Al final de la exposición, el editor no dijo nada durante un largo minuto. Luego, la miró fijamente y pronunció las palabras que Lucía necesitaba oír. Esto no es un artículo, Lucía. Esto es mucho más grande. Vamos a necesitar ayuda, y no podemos cometer ni un solo error. La ayuda llegó de una forma inesperada. El editor tenía un viejo contacto, un inspector de policía retirado, de la misma generación que los investigadores originales del caso, pero conocido por su integridad y su enemistad con el corrupto sistema de la época. Se llamaba Julián. Al principio, Julián se mostró reacio a remover el pasado. Un caso que representaba el mayor fracaso de su departamento. Pero cuando vio las pruebas que Lucía había reunido, la agenda, la existencia oculta de la finca, su actitud cambió. Vio la oportunidad de corregir una injusticia que le había perseguido durante toda su carrera. Vargas lo sabía, murmuró Julián mientras examinaba las fotos de la agenda. O al menos sospechaba y decidió mirar para otro lado. De la Fuente era intocable. Por primera vez, Lucía no estaba sola. Tenía la experiencia de un viejo policía que conocía las cloacas del sistema. Con la guía de Julián, elaboraron un plan. No irían a la prensa, ni a un juzgado de guardia. Irían directamente a la unidad de la Policía Nacional especializada en casos sin resolver, la UDEV. Julián sabía que necesitaban a alguien joven, sin las lealtades ni los vicios del pasado. Prepararon un dossier completo y anónimo. No querían que el caso se convirtiera en un circo mediático antes de tiempo, ni que se filtrara a De la Fuente. El dossier contenía las fotografías de la agenda, los documentos de la propiedad y una narración detallada de los hechos, sin mencionar la identidad de Lucía ni de Santiago. Era una apuesta arriesgada. Podían ignorarlo, archivarlo como el delirio de un anónimo. O podían hacer lo que nadie había hecho en 30 años. Tomarse en serio la desaparición de Elena Morales. La respuesta de la UDEV al dossier anónimo fue, al principio, de un escepticismo protocolario. En sus oficinas de Madrid, recibían decenas de pistas sobre casos antiguos, la mayoría fruto de rencillas personales o teorías conspirativas sin fundamento. Sin embargo, este sobre era diferente, no contenía recortes de periódico ni acusaciones vagas. Contenía fotografías nítidas de una agenda, copias de registros de la propiedad y una cronología coherente y detallada. Una joven inspectora, Elena Ramos, ajena a las viejas lealtades de la transición, sintió que había algo más. La meticulosidad del informante anónimo, la frialdad de los datos presentados, le transmitió una urgencia que no podía ignorar.
decidió abrir una investigación preliminar, un primer paso discreto que, sin que ella lo supiera, estaba a punto de reescribir la historia de un crimen que todos creían olvidado. La inspectora Ramos actuó con una cautela quirúrgica. Sabía que mover un dedo en falso contra una figura como Álvaro de la Fuente podría acabar con su carrera. Su primer paso fue verificar cada dato del dossier de forma independiente. Confirmó que la finca del Tormes había pertenecido al catedrático, y que, inexplicablemente, nunca había sido mencionada en el sumario original. Al revisar el expediente de 1981, un documento polvoriento y lleno de callejones sin salida, la ausencia de esa propiedad era un agujero negro que lo absorbía todo. Comprobó también la existencia de Santiago, el conserje, aunque decidió no contactarlo aún para no levantar sospechas. Cada pieza del dossier encajaba con una precisión escalofriante, dibujando no solo la negligencia de la investigación original, sino la sombra inequívoca de un encubrimiento deliberado. La cascada de revelaciones había comenzado. Con estas primeras verificaciones en la mano, Ramos se enfrentó a sus superiores. Presentó el caso no como una teoría, sino como una serie de hechos irrefutables que exigían una acción inmediata. La prueba clave era la finca. Un lugar directamente vinculado al principal sospechoso en la fecha de la desaparición, y que, por alguna razón, la policía de la época había ignorado por completo. Tras una tensa reunión, y a pesar de las reticencias de algunos mandos a remover un pasado tan incómodo para la ciudad, consiguió la autorización para solicitar una orden de registro. La operación se planeó con el máximo secreto. Un equipo reducido de la unidad científica y canina se preparó para desplazarse a Salamanca. Nadie en la ciudad, y mucho menos Álvaro de la Fuente, debía saber que 30 años de silencio estaban a punto de ser demolidos. El equipo llegó a la finca del Tormes al amanecer, bajo un cielo plomizo que parecía presagiar la solemnidad del momento. El lugar era la viva imagen del abandono. La maleza había devorado el jardín y la casa se caía a pedazos. El foco de la búsqueda se centró en un viejo cobertizo de aperos, casi derruido, en la parte trasera de la propiedad. Durante las primeras horas, la búsqueda fue infructuosa. Pero entonces, uno de los perros especializados en la detección de restos humanos, comenzó a ladrar y a rascar frenéticamente en una esquina del cobertizo, sobre un suelo de tierra apisonada. El silencio se apoderó del equipo. El sonido metálico de las palas contra la tierra seca fue lo único que se oyó durante los siguientes minutos. Un sonido que parecía contar hacia atrás, desenterrando los segundos de una tragedia congelada en el tiempo. A poco más de 1 metro de profundidad, una de las palas golpeó algo que no era piedra. Con extremo cuidado, los agentes empezaron a retirar la tierra con las manos y con cepillos. Primero apareció un trozo de tela podrida. Luego, inconfundible, un hueso humano. Siguieron excavando, hasta que un esqueleto casi completo quedó al descubierto. Estaba en posición fetal, como si en su último momento hubiera intentado protegerse. Junto a los restos del cráneo, un pequeño objeto metálico brillaba débilmente entre la tierra. Un técnico lo recogió con unas pinzas y lo limpió con delicadeza. Era un relicario de plata. Al abrirlo, a pesar del paso del tiempo, se distinguía una diminuta fotografía descolorida, el rostro sonriente de un hombre y una mujer. Eran Manuel y Carmen. Habían encontrado a Elena. La confirmación forense llegó 48 horas después, pero para el equipo de investigación ya no había dudas. La noticia, inicialmente contenida por un estricto secreto de sumario, se filtró a la prensa a través de una fuente del juzgado. El impacto en Salamanca fue devastador. La ciudad se despertó de su letargo de 3 décadas para enfrentarse a una verdad monstruosa. El nombre de Álvaro de la Fuente, el respetado intelectual, el hombre cuyo busto adornaba una de las salas de la universidad, estaba ahora en boca de todos, asociado a la palabra asesino. El misterio romántico de la estudiante desaparecida se desvaneció para dar paso a la cruda y sórdida realidad de un feminicidio. La fachada dorada de Salamanca se resquebrajó, revelando la podredumbre que había albergado durante tanto tiempo en silencio. Con la certeza de que tenían a la víctima y el lugar del crimen, la inspectora Ramos volvió a sumergirse en los archivos originales del caso. Ahora, leídos bajo la luz de la verdad, los documentos contaban una historia completamente diferente. Vio cómo las pistas que apuntaban a De la Fuente habían sido sistemáticamente ignoradas. Entrevistas que nunca se hicieron,
contradicciones que nunca se investigaron. Y entonces, en las últimas páginas de la agenda personal del inspector Vargas, encontró la prueba definitiva del encubrimiento. Una anotación escueta, escrita a toda prisa con un bolígrafo azul. A.F. Asunto zanjado. Orden superior. No era una simple negligencia. Fue una orden directa. La desaparición de Elena Morales no fue un caso que no se pudo resolver, sino un crimen que no se permitió resolver. La conspiración era real, y sus raíces eran mucho más profundas de lo que nadie había imaginado. La detención de Álvaro de la Fuente no fue un operativo espectacular. 2 agentes de paisanos se presentaron en su elegante piso del centro de Salamanca una mañana de otoño. Lo encontraron leyendo la prensa en un sillón de cuero, un anciano de 86 años, de aspecto frágil y distinguido, rodeado de los libros que habían cimentado su leyenda como uno de los juristas más brillantes de su generación. No hubo resistencia, solo una mirada de gélida sorpresa, casi de ofensa, como si la mera idea de que la ley pudiera tocarle fuera un insulto a su intelecto. Mientras lo escoltaban fuera del edificio, los vecinos observaban tras las cortinas incrédulos. El hombre que durante décadas había sido un pilar de la respetabilidad de la ciudad, ahora era conducido como un criminal común, su máscara de prestigio desmoronándose bajo el peso de un secreto enterrado 30 años atrás. En la sala de interrogatorio su arrogancia seguía intacta. Durante las primeras horas de la Fuente negó cualquier implicación con una elocuencia soberbia. Calificó las acusaciones de un disparate sensacionalista, producto de la imaginación de una prensa carroñera. Intentó intimidar a la inspectora Ramos con su vasto conocimiento de la ley, citando procedimientos y derechos, tratando de convertir el interrogatorio en una lección magistral. Para él, aquellos policías eran simples funcionarios, intelectualmente inferiores, incapaces de comprender las complejidades de su mundo. Se presentó a sí mismo como una víctima de una caza de brujas tardía, un hombre cuyo legado estaba siendo manchado por fantasías y rencores del pasado. No mostraba ni una pizca de remordimiento, solo un profundo y absoluto desdén por el proceso al que estaba siendo sometido. El punto de inflexión llegó cuando la inspectora Ramos, sin alterar su tono calmado, deslizó sobre la mesa una serie de fotografías de alta resolución. No eran las crudas imágenes de los restos encontrados en la finca, eran las páginas de la agenda de Elena, su caligrafía, sus miedos, sus palabras. De la Fuente fijó la vista en ellas, y por primera vez, su compostura se agrietó. Fue una reacción casi imperceptible, una mínima contracción en su mandíbula, un parpadeo más lento de lo normal. Ver la letra de Elena, tan viva, tan real, después de 30 años de haberla silenciado, fue el golpe que derribó su muralla de negación. El pasado dejó de ser un recuerdo abstracto que podía manipular con su retórica, y se convirtió en una prueba tangible, en una voz que había regresado del olvido para acusarle directamente. El silencio en la sala se hizo denso, pesado, cargado con el peso de 3 décadas de mentiras. Y entonces comenzó a hablar. Su confesión no fue un torrente de culpa, sino un relato frío, casi académico, de sus motivaciones. No fue un crimen pasional en el sentido convencional, fue un acto de poder, un intento de aniquilar a quien se había atrevido a desafiar su autoridad. Elena no era solo una estudiante brillante, era un espejo que le devolvía la imagen de un mundo nuevo, una España libre y feminista que él despreciaba y temía. Ella lo había cuestionado públicamente en clase, había refutado sus argumentos reaccionarios con una inteligencia y una valentía que él no podía soportar. Para de la Fuente, aquello era una afrenta intolerable. Su obsesión no era sexual, era ideológica. Quería doblegarla, demostrarle que su mundo, el de la jerarquía y el poder patriarcal, seguía intacto. Su asesinato fue la consecuencia final de su fracaso en quebrantar su espíritu. Con una frialdad escalofriante, relató los hechos de aquella noche. La última lección en la finca del Tormes fue su cebo, una trampa para humillarla en privado, lejos de las miradas del campus. Esperaba que ella suplicara, que se retractara. Pero Elena no lo hizo. Según su propio relato, lo enfrentó con la misma dignidad y firmeza que en el aula, le dijo que no le tenía miedo, y que expondría su acoso. Fue en ese momento, al darse cuenta de que no podía controlarla, que su frágil ego se hizo añicos y su ira explotó en un arrebato de violencia incontrolada. La estranguló allí mismo,
en el suelo de tierra del cobertizo. Después, con la misma mente metódica que usaba para sus tratados de derecho, cavó la fosa y la enterró. Días después, ordenó al conserje mover la estantería para ocultar la agenda, su único error, el único cabo suelto en lo que él consideró, durante 30 años, el crimen perfecto. La confesión cayó sobre Salamanca como una onda expansiva de horror y vergüenza. La noticia corrió como la pólvora, no solo en los medios, sino en las conversaciones de cada café, de cada aula, de cada hogar. El hombre cuyo nombre bautizaba premios literarios, y cuyo busto de bronce presidía la sala de juntas de la facultad, era un asesino. La universidad, en un acto de contrición tardía, retiró todas las menciones honoríficas y cubrió su busto con una tela negra, un sudario simbólico para una reputación muerta. Antiguos alumnos, ahora jueces y abogados de prestigio, recordaron con un escalofrío su carisma y su autoridad, dándose cuenta de que habían admirado a un monstruo. La conmoción no era solo por el crimen, sino por la terrible revelación de que el mal había vivido entre ellos, aplaudido y venerado, protegido por el mismo sistema que debía impartir justicia. Fue Lucía quien, acompañada por el inspector retirado Julián, fue a darles la noticia a Manuel y a Carmen. No había una forma suave de hacerlo. Les contaron la verdad completa, el cómo, el por qué, la confesión. No hubo gritos ni llantos desgarrados. Solo un silencio denso y pesado que pareció absorber todo el aire de la pequeña sala de estar. Carmen se aferró al relicario de plata que la policía les había devuelto, el mismo que ella le había regalado a Elena por su 18º cumpleaños. Por primera vez en 30 años, la pregunta que había consumido sus vidas tenía una respuesta definitiva. No era la paz, ni el consuelo, pero era un final. La incertidumbre, esa tortura lenta que los había mantenido prisioneros durante media vida, por fin había terminado. La larga noche de no saber había llegado a su fin, aunque el amanecer que llegaba estaba teñido con el color de la verdad más dolorosa. El juicio contra Álvaro de la Fuente fue un evento que paralizó a la ciudad y al país. No fue el típico drama judicial lleno de giros inesperados. La confesión del acusado había sellado su destino legal desde el principio. Sin embargo, el proceso se convirtió en un acto de catarsis colectiva. Cada sesión era un examen de conciencia para una sociedad que había permitido que un monstruo se escondiera a plena vista. En el banquillo, de la Fuente ya no era el intelectual imponente, sino un anciano frágil y consumido por el odio, cuya defensa intentó, sin éxito, argumentar senilidad y un arrebato momentáneo. Pero las pruebas eran abrumadoras. La agenda de Elena, leída en voz alta por el fiscal, resonó en la sala como un eco de 30 años de injusticia, y su voz, por fin, fue escuchada por todos. La sentencia fue dictada una tarde de invierno, culpable de asesinato con los agravantes de premeditación y abuso de superioridad, cadena perpetua. Aunque todos sabían que, a su edad, era una condena simbólica, el peso de esas palabras representó con acento agudo el cierre de un capítulo oscuro en la historia de la ciudad. La justicia, aunque terriblemente tardía, había llegado. Sin embargo, una sombra de impunidad permaneció. La investigación sobre la Orden Superior, que había paralizado el caso en 1981, chocó contra un muro de silencio institucional y expedientes convenientemente perdidos. El sistema se había juzgado a sí mismo y había decidido absolver a sus fantasmas. El inspector Vargas había muerto años atrás, llevándose sus secretos a la tumba. La justicia había condenado al asesino, pero no a la conspiración de silencio que le permitió vivir libre durante 3 décadas. Días después de la sentencia, el pequeño pueblo de Manuel y Carmen se volcó en el funeral de Elena. Por fin, después de 30 años de una espera inhumana, podían darle sepultura. Fue una ceremonia sencilla, íntima, pero cargada de una emoción contenida que se podía palpar en el aire. Los mismos vecinos que alguna vez susurraron rumores, ahora formaban una silenciosa guardia de honor. Cuando el sencillo ataúd de madera descendió a la tierra, Manuel se apoyó en su esposa, y por primera vez en décadas, se permitió llorar sin la angustia de la incertidumbre. No era un final feliz, era simplemente un final. El entierro no cerró la herida, pero permitió que dejara de sangrar. Pudieron, por fin, empezar el largo y doloroso camino del duelo, despidiéndose no de una ausencia, sino de su hija.
Para Lucía, el caso fue un punto de inflexión. El reportaje que publicó tras la detención, narrando cada paso de su investigación, se convirtió en un fenómeno nacional y le valió el reconocimiento de la profesión. Pero más allá de los premios, el verdadero cambio fue interno. Se convirtió en una periodista comprometida con dar voz a las víctimas olvidadas, entendiendo que su trabajo no era solo contar historias, sino desenterrar verdades que otros se esforzaban por mantener ocultas. La Universidad de Salamanca, por su parte, intentó limpiar su imagen. Crearon la Fundación Elena Morales para la defensa de los derechos humanos y la igualdad, un gesto necesario que muchos vieron como una penitencia pública. La institución, que una vez fue cómplice de su silencio, ahora usaba su nombre como estandarte de los valores que ella había defendido hasta la muerte. Álvaro de la Fuente no vivió lo suficiente para cumplir una fracción de su condena. Murió 2 años después de la sentencia en la enfermería de la prisión, a los 88 años, a causa de un fallo cardíaco. No hubo obituarios laudatorios ni homenajes académicos. Su muerte fue una noticia breve en las páginas de sucesos, un epílogo sin gloria para una vida construida sobre una mentira. El hombre que había dedicado su existencia a construir un legado de prestigio y poder intelectual, murió despojado de todo ello, recordado únicamente como el asesino de Elena Morales. Su verdadero castigo no fue la cárcel, sino la aniquilación total de su memoria, la reducción de su brillante carrera a una nota a pie de página en la crónica negra de España. La justicia poética, a veces, es la más implacable de todas. Hoy, en el cementerio del pueblo, una sencilla lápida de granito lleva el nombre de Elena Morales, junto a las fechas de su nacimiento y de su muerte, separadas por un guión que ya no representa un vacío, sino una vida truncada. Manuel y Carmen la visitan cada domingo. El dolor nunca se ha ido, pero la agonía sí. Ya no miran el horizonte buscando respuestas, sino que leen el nombre de su hija con una tristeza serena, la de unos padres que cumplieron su promesa final: encontrarla y devolverle su dignidad. La historia de Elena ya no es una leyenda urbana para asustar a estudiantes, sino un recordatorio permanente para la ciudad de Salamanca de que el silencio puede ser cómplice del mal, pero que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre lucha por encontrar el camino de vuelta a la luz. La historia de Elena Morales dejó de ser una leyenda urbana para convertirse en un símbolo. Su nombre, que durante 30 años se había susurrado con miedo o con morbo en los pasillos de la universidad, ahora se pronuncia con respeto y con rabia. Ya no es la desaparecida de Salamanca, sino Elena, la estudiante valiente que se atrevió a desafiar a un poder corrupto, y pagó el precio más alto por ello. La fundación que lleva su nombre no es solo un gesto de reparación por parte de la universidad, es la materialización de su lucha. Un espacio donde las nuevas generaciones aprenden que el conocimiento sin conciencia es estéril, y que la verdadera valentía no reside en el poder, sino en la defensa de la verdad, cueste lo que cueste. Su memoria se ha convertido en una lección permanente, mucho más poderosa que cualquiera de las que impartió su asesino. Para Salamanca la revelación fue un doloroso despertar. La ciudad de la Piedra Dorada, tan orgullosa de su historia y de su prestigio intelectual, tuvo que mirarse en un espejo que le devolvía una imagen monstruosa. El caso de Elena dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, un recordatorio perpetuo de que el mal no siempre viene de fuera, sino que puede anidar en el corazón mismo de las instituciones más veneradas. La lección fue dura y humillante. La reverencia ciega hacia las figuras de autoridad, el miedo a manchar un buen nombre y el silencio cómplice son el caldo de cultivo perfecto para la impunidad. La ciudad aprendió que su verdadera fortaleza no reside en sus muros centenarios, sino en la voluntad de sus ciudadanos de no volver a mirar hacia otro lado ante una injusticia. Para Manuel y Carmen el final del juicio no trajo la felicidad, porque la felicidad había muerto con su hija 30 años atrás, pero sí trajo algo parecido a la paz. La tortura diaria de la incertidumbre, ese veneno que les había corroído el alma durante media vida, por fin cesó. Pudieron transformar la agonía de la búsqueda en la serenidad del duelo. Su rutina ya no consistía en esperar una llamada que nunca llegaba, sino en llevar flores frescas a la tumba de su hija. El dolor de la pérdida seguía ahí, inmenso e imborrable, pero ahora era un dolor limpio, un dolor que podían nombrar y abrazar. Al final de sus vidas, pudieron cumplir la única promesa que les quedaba,
La de saber que Elena descansaba en un lugar conocido, bajo un nombre que ya nadie podría intentar borrar. El caso de Elena Morales trasciende la crónica de sucesos para convertirse en una parábola sobre el tiempo, la memoria y la justicia. Demuestra que no hay secreto que pueda guardarse para siempre, y que la persistencia de una sola persona puede ser suficiente para derribar un muro de silencio construido durante décadas. La verdad no siempre llega a tiempo, pero su llegada tiene el poder de reordenar el pasado y de dar sentido al sufrimiento. Aquel día, Salamanca aprendió que no hay piedra que pueda ocultar un crimen para siempre, y que la voz de la justicia, aunque susurre durante décadas, al final siempre encuentra la forma de gritar la verdad. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es un pilar fundamental de nuestra sociedad, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.